La metformina, ¿es bueno o mala este medicamento? Es sin duda alguna el medicamento más vendido y utilizado para tratar la diabetes y bajar la glucosa. Y no solo eso, también se utiliza aparentemente para la prediabetes y para bajar de peso. Pero realmente, ¿en qué te ayuda este medicamento? ¿Cuáles son las situaciones en las cuales sí se puede utilizar y vas a obtener algún beneficio? Pero también creo que es importante que conozcas en qué situaciones no te va a ayudar este medicamento en caso de que lo estés tomando para algo que no te va a ayudar. Y al finalizar te voy a dar mis recomendaciones en cuanto a su uso y lo que yo hago habitualmente en mi práctica diaria con este medicamento. Yo soy el doctor Antonio Cota, tengo la especialidad de medicina interna, soy médico de Sugar Care y me encuentro en la ciudad de Tijuana, México. Y en este espacio te comparto mis experiencias, observaciones, ideas, anécdotas, porque también se aprende de eso, y recomendaciones sobre cómo prevenir, diagnosticar, tratar y revertir la diabetes en los casos que son posibles. Ok, entonces la metformina, ¿qué hace este medicamento? Obviamente, pues baja el nivel de glucosa, eso creo que todo mundo lo sabe. ¿Cómo disminuye la producción de glucosa por parte del hígado? Es decir, hace que el hígado no libere glucosa. Y esto es sumamente importante porque aquí podemos ver que los niveles de glucosa no solo dependen de la comida. Por aquello de las personas que dicen, doctor, pero yo estoy haciendo ayuno, no he comido nada y el azúcar me está subiendo. Bueno, es que el azúcar va a subir porque el cuerpo también tiene forma de producir glucosa. No solo depende de la comida, sino de otros factores. Por eso lo he comentado en otros videos. La diabetes sube el nivel de azúcar, pero no todo lo que sube el nivel de azúcar es diabetes. Existen varios mecanismos para aumentar el nivel de glucosa. Entonces, este medicamento, la metformina, disminuye la producción de glucosa por parte del hígado. Inhibe la gluconeogénesis, así se llama a este proceso. Y ahí tienen también, de la forma en la que actúa, la razón por la cual no ayuda a revertir la diabetes tipo 2, porque la diabetes tipo 2 es una enfermedad en la cual hay una acumulación excesiva de azúcar en el cuerpo. Hay mucha azúcar acumulada en todos los órganos del cuerpo y, como te digo, la metformina solo hace que el hígado no libere más azúcar, pero no te ayuda a eliminar ese exceso que ya está dentro de los órganos. No por eso estoy diciendo que es un medicamento muy malo y que nunca debería de usarse, no. El error está en poner todas nuestras esperanzas de que con este medicamento nos vamos a controlar bien para toda la vida y que incluso vamos a poder bajar de peso, revertir la prediabetes y revertir la diabetes, porque en la gran mayoría de los casos esto no sucede con esta pastilla, sino va acompañado de otras intervenciones. Prácticamente, los medicamentos para la diabetes tipo 2 se dividen en 3 grupos. Aquellos medicamentos que te ayudan a revertir la diabetes, los medicamentos que empeoran la enfermedad, como glibenclamida, glipizida, climepirida, en la cual ya hice varios videos acerca de estos medicamentos. Y también tenemos un tercer grupo de medicamentos que son neutrales, medicamentos que no te ayudan a revertir la enfermedad, no empeoran, son neutrales, ni empeoran ni te ayudan. Y en este grupo está la metformina, no te va a ayudar a revertir la diabetes, pero tampoco te va a empeorar esta enfermedad. La dosis, porque también es una pregunta frecuente y una duda frecuente. Bueno, existen varias formas de presentación. Hay tabletas de 500 miligramos, 850, 1000 miligramos, que son las más comunes. También existen otras dosis. Eh, Sin embargo, la dosis máxima en general son 3000 miligramos. Esto viene siendo 3 tabletas de 1000 miligramos al día o bien 3 tabletas de 850 miligramos al día. En términos generales, esta sería la dosis máxima. Ahora, en cuanto a las dosis, ¿a poco lo mismo 1000 miligramos de metformina para un joven de 25 años que pesa 130 kilos que para una mujer de 55 años que pesa 56 kilos? Por supuesto que no, existen muchas diferencias en cuanto al peso,
en cuanto al género, en cuanto a la edad, complicaciones que tengan en ese momento, tolerancia al medicamento y en el contexto en el cual se está utilizando. Hay un libro extremadamente bueno que se llama El Factor X y se titula así porque las mujeres tienen dos genes sexuales XX y nosotros los hombres tenemos genes X y Y. El caso es que este libro expone que los experimentos y las dosis recomendadas de los medicamentos son basadas en el género masculino, porque al principio cuando están creando medicamentos se investigan en animales, pero género masculino. Y después en humanos, la gran mayoría género masculino. Es decir, no hay estudios para evaluar las dosis recomendadas en mujeres de casi ningún medicamento, con pocas excepciones. Entonces, a pesar de que la metformina se dice que hasta 3,000 miligramos al día, hay que tener cuidado de no sobrepasar este límite y hay que tomar en cuenta varias situaciones, complicaciones, la edad, el peso, tolerancia, contexto y género, por supuesto. ¿Cuál es el punto y mi recomendación en cuanto a la dosis? Nunca estar cerca de la dosis máxima. De hecho, esto aplica para la gran mayoría de los medicamentos. Si no es absolutamente necesario de vida o muerte utilizar la dosis máxima, entonces evítalo, siempre por debajo de este punto. Entonces, para las mujeres, evaluar la dosis de metformina que tienen en este momento. Si son 2,000 miligramos, por ejemplo, al día para una señora de 50 años de 50 kilos de peso, probablemente sea demasiado y aunque no sean los 3,000 miligramos al día, para esa persona puede tener una sobredosis. Eso depende de muchos factores. Ahora, efectos secundarios, principalmente síntomas gastrointestinales, diarrea, estreñimiento, gases, cólicos, eso es lo más común. Y lo que yo he observado, aunque no lo van a encontrar yo creo que en ningún lado, estos síntomas a veces persisten, aún habiendo suspendido el medicamento, porque puede modificar mucho tu salud digestiva, tu composición de bacterias buenas o lo que se conoce como microbioma. Y si al quitar la metformina persistes con síntomas gastrointestinales, posiblemente sea necesario un tratamiento para restaurar la salud digestiva. ¿Qué otra complicación podría haber? Hígado. La metformina es un medicamento que puede inflamar el hígado y que yo en lo particular cuando veo algunas proteínas del hígado en un estudio de sangre que son AST, ALT, que se llaman transaminasas, veo el hígado inflamado, tiendo a bajar la dosis de metformina o si es posible quitarlo para que no empeore esa situación del hígado. Y la complicación más mortal, que es lo menos frecuente, es acidosis láctica por sobredosis de este medicamento. Ahora, ¿quiénes pueden tener sobredosis si están utilizando dosis altas, están muy delgados o tienen un peso bajo o edad avanzada, ¿no? ¿Cuál es el otro contexto? Problemas en los riñones. Si los riñones no están funcionando bien, tienen una disminución de la función, es probable que puedan tener sobredosis por la metformina. Por eso la recomendación de hacer chequeos, pues de manera periódica, dentro de un periodo razonable. No tiene que ser cada mes, no necesariamente, puede ser cada 2, 3 meses, 6 meses, ya dependerá de cada caso, pero para verificar el funcionamiento renal y evitar tener una sobredosis de este medicamento. En cuanto a sus usos, sí sirve para bajar el nivel de glucosa. Es importante, por supuesto, mantener los niveles de glucosa lo más cercanos a los rangos normales la mayor parte del tiempo. Va a haber fluctuaciones, claro, pero siempre hay que tratar de que la mayor parte del tiempo estemos bien controlados. Hay personas con diabetes tipo 2 que están muy descontrolados y que les va a tomar tiempo revertir la diabetes tipo 2 por vía natural, más o menos 3 o 6 meses quizá. Y esos 3 meses o 6, tampoco es bueno que anden ahí por la vida con azúcar de 300, 400 y 500 sin ningún tipo de ayuda. Y de ayuda me estoy refiriendo a medicamentos. En estos casos y en estos contextos en los cuales
tienen azúcar demasiada, muy alta y van a tardar en revertir la diabetes, se puede utilizar medicamento, entre ellos la metformina, para controlar o bajar el azúcar un poco más rápido, en lo que estas intervenciones, la dieta, el ayuno, que les toma tiempo, hacen su efecto. Al corregir la causa de la enfermedad, la glucosa pues va a bajar, se va a estabilizar, la diabetes va a poder entrar en vías de remisión, remisión parcial o remisión total, y cuando eso se logra, se puede ir suspendiendo el medicamento poco a poco, pero siempre con la mentalidad en estos tiempos, 3 a 6 meses. Si se tarda más de ese tiempo, o el tratamiento falla, o el diagnóstico es incorrecto, no es diabetes tipo 2, es otra cosa, o se trata de un paciente que no está siguiendo las recomendaciones. Creo yo que esas serían las 3 posibilidades por las cuales dentro de 3 a 6 meses no se llega a un buen control del nivel de glucosa. Y esta sería la principal utilidad de la metformina. En el caso de la diabetes tipo 2, auxiliar, pero no el pilar del tratamiento, auxiliar en el control de glucosa, en lo que lo demás hace su efecto y se va suspendiendo poco a poco este medicamento. Ahora bien, les he comentado en otros videos que no todas las personas logran revertir por completo la diabetes tipo 2 por diferentes motivos. Porque el páncreas ya no funciona bien, porque tienen otras complicaciones que les dificultan revertir por completo esta situación y que sí requieren una ayuda extra de ese tipo de medicamentos por mucho más tiempo. Y esto no es necesariamente algo malo, dependerá de cuánto medicamento utilicen. Por ejemplo, media metformina de 500 miligramos, es decir, 250 miligramos de metformina al día, y se la toman cada tercer día, la verdad es muy poco, casi nada. Algunos dirían que esa dosis inclusive no está haciendo nada, pero bueno, todos somos distintos y habrá gente que esa pequeña dosis sea más que suficiente para mantener su azúcar controlada, pero que sin esa pequeña dosis su azúcar puede subir. Este es un ejemplo, pero situaciones parecidas hay muchas y no debería extrañarnos porque nuevamente todos respondemos de manera diferente, sino se trata de encontrar lo que funciona para cada persona, no lo que funciona para todos, porque todos somos diferentes. No hay que estar cerrados ante esa posibilidad de que no, es que la dosis recomendada y está usando muy poquito. Eso se decide conforme a lo que necesita la persona, no a lo que me están diciendo a mí como doctor, es que tienes que recetar 1000 miligramos. No, yo voy a recetar lo que la gente necesita. Y si no lo necesita, para afuera. Y si esa dosis es demasiado, pues la voy a bajar. Así, yo creo que así debería ser la medicina. Otro uso que se le da a la metformina es para bajar de peso, que yo en lo personal diría que no sucede, pero la verdad es que hay personas que sí dicen esto. Yo empecé a bajar de peso al iniciar la metformina. Lo que sí he visto es que son muy pocas personas, son raros los casos que sí disminuyen un poco de peso cuando empiezan a tomar este medicamento. La gran mayoría, al menos de lo que yo he observado, es que no se va a beneficiar del uso de la metformina para bajar de peso. Y por esta razón, yo honestamente rara vez utilizo este medicamento para la pérdida de peso. Yo diría que es un medicamento que no puede presumir de este efecto, porque la realidad es que son muy pocos los que bajan de peso con la metformina. Ahora, otro uso aparentemente de la metformina es para revertir la prediabetes o para prevenir que la prediabetes se convierta en una diabetes. La metformina, como te comentaba, no ayuda a revertir el problema. Ahora, prediabetes, aquí puede haber dos situaciones. Puede haber personas con prediabetes que en realidad no tienen prediabetes. Tienen problema de cortisol, estrés, ansiedad, problemas de sueño, otras situaciones que no es prediabetes y que nomás porque el azúcar te salió en 106, ya eres prediabético y ahí te va la metformina. No, hay que ponerse a analizar el contexto de cada persona. Hay situaciones que te suben el azúcar y que no es por la
diabetes. Y si te están dando metformina para la prediabetes, pero no tienes prediabetes, pues por supuesto que no te va a ayudar para nada, ¿no? Y la otra situación es que si verdaderamente se trata de una prediabetes, verdaderamente estás empezando a acumular más azúcar en tu cuerpo y más resistencia. Recuerda que la metformina no te va a ayudar para eso. La metformina no le va a ayudar a tu cuerpo a sacar el azúcar en exceso. ¿Que baja el azúcar? Sí, sí la baja, pero porque hace que el hígado no libere más azúcar, nada más. Pero lo que ya está ahí adentro no le va a afectar para nada. Te va a ayudar a controlar el síntoma o el signo de la enfermedad, que es el azúcar alta, pero de fondo no te va a ayudar para resolver esto. Y pensarás que la prediabetes queda resuelta porque vas a ver que el azúcar de 105, 108 te baja a 92 y tú crees que ya le hiciste. Pero con el tiempo, y esto es para la gran mayoría, por supuesto que hay excepciones, con el tiempo esta glucosa va a ir subiendo, subiendo, porque si no se cambia la dieta, si no se cambian otros factores, se sigue acumulando azúcar. ¿Y qué pasa? Hay que aumentar la dosis de metformina y después hay que agregar otro medicamento y al último, con el tiempo, hay que utilizar insulina. Otro potencial uso de la metformina aparentemente es para disminuir la resistencia a la insulina, cosa que no hace, por supuesto. La resistencia a la insulina, vamos a hablar del ovario poliquístico rápidamente, porque se receta mucho para esta situación, que es un tema muy interesante del cual no voy a hablar mucho en esta ocasión. Eh, pero aquí el punto es tener quistes en los ovarios no es lo mismo a tener ovario poliquístico, son situaciones diferentes. El ovario poliquístico se acompaña de otras situaciones y quistes en los ovarios es únicamente eso, quistes en los ovarios. Entonces, la metformina se utiliza para el ovario poliquístico porque supuestamente hay resistencia a la insulina y que eso te va a ayudar. Yo que he visto, la verdad es que no he visto muy buen resultado. Una, porque el ovario poliquístico se detecta cuando ni siquiera se tiene esta enfermedad. Y dos, porque la metformina, volvemos al punto, no te va a ayudar para corregir la causa de base. Y bueno, si no hay personas que no creen, pues tan solo hay que ver la estadística. La gran mayoría de las personas con diabetes en el mundo toman metformina. ¿Y cómo estamos de diabetes en el mundo? Cada vez hay más amputaciones, ojos perdidos, ceguera por la diabetes, riñones que no funcionan y están en diálisis o en hemodiálisis, Alzheimer y casos de cáncer en aumento. La gran mayoría tratados con metformina. Eh, de hecho, la metformina, a pesar de todas estas situaciones, también tiene su utilidad, por supuesto. En conclusión, ¿es buena o mala la metformina? Sí es buena opción, creo yo. Sí se tolera bien, si la dosis no es muy alta, sí, y además se utiliza para controlar el azúcar de manera temporal nada más, en lo que se revierte la diabetes tipo 2. Es buena opción para aquellos también que no pueden revertir por completo la enfermedad, porque también hay casos que no pueden revertir por completo y que requieren una dosis baja como una ayuda extra para controlar su glucosa. Pudiera ser buena opción para otros tipos de diabetes que no se revierten con dieta y ayuno intermitente, diabetes tipo LADA, por ejemplo, y otros tipos de diabetes. Ahora, yo pienso que es una mala opción si se tiene la idea de que este medicamento se va a utilizar para revertir la diabetes. Por supuesto que no, eso no va a suceder. Es malo utilizar la metformina si creemos que esta pastilla nos va a controlar para toda la vida y que no nos va a generar ninguna complicación. Por supuesto que no. Yo no lo usaría con ese fin. Creo que no tiene gran utilidad para bajar de peso porque estadísticamente hablando la gran mayoría no va a bajar de peso. Y para la prediabetes creo yo que tampoco debería usarse. Que he observado la gran mayoría de las personas con prediabetes que toman metformina al cabo de 1, 2, 5, inclusive más, 7, 8 años, terminan teniendo diabetes, la gran mayoría, porque depositan toda su fe y todas sus esperanzas
en que ese medicamento les va a corregir el problema. Y por supuesto que no es problema de la gente. La gente sigue las recomendaciones de los doctores. Aquí el que está fallando es nosotros los médicos en recetar estos medicamentos que pues de plano no van a funcionar para revertir estas situaciones. Yo soy el doctor Antonio Cota y les agradezco que hayan estado presentes en este tema muy interesante, sin duda, porque muchos usan este medicamento. Se puede utilizar, claro, como ayuda temporal, tratando siempre de revertir la diabetes, pero si se tiene fe y esperanza en que esta pastilla nos va a quitar todo, yo pienso que así no se debería de utilizar. Ahora pasamos a las preguntas que tengan y las dudas. Vamos a iniciar. María Eugenia Carrión dice, buenas tardes, doctor. Yo tengo una semana de encontrar su canal y me ha gustado mucho su contenido. Te mando un saludo, María Eugenia, y gracias por estar aquí presentes. Nardi Briseño, hola, buenas noches. Yo soy diabético. Quiero tener conocimiento sobre la diabetes. Pues bienvenido al canal. Ahí va a encontrar mucha información. Sugiero que usted empiece por discernir y confirmar qué tipo de diabetes tiene, porque en la práctica actual usted tiene diabetes, ahí te va el medicamento, pero no nos ponemos a pensar, porque así estamos entrenados los médicos malamente, en qué tipo de diabetes es. Y lamentablemente muchas personas inician el tratamiento pensando que es diabetes tipo 2. Pasan los años, pasan los meses y no pueden controlar su azúcar y ya no pueden dejar de utilizar insulina porque oh sorpresa, no era diabetes tipo 2, era otro tipo de diabetes y estuvieron llevando un mal tratamiento desde el inicio. Por eso creo importante que empiece por ahí. Vamos a ver. Ian Aguilar, ¿cuál es mi opinión sobre el Forxiga? El Forxiga es uno de los medicamentos buenos que ayudan en algunos casos para revertir la diabetes. Además, sirve un poco para bajar de peso, protege los riñones, también tiene esa ventaja. Creo que es un buen medicamento utilizado en la situación correcta y en la persona correcta. Me parece que también es un medicamento que no hay que utilizarse en determinadas situaciones. Por ejemplo, si no es diabetes tipo 2, el problema, este medicamento podría generar complicaciones. Entonces, si no estamos seguros en qué tipo de diabetes es, podría ser contraproducente usar este medicamento. ¿Qué otro inconveniente le veo yo? Personas que bajan mucho de peso, mucho, mucho, mucho. Este medicamento podría acelerar aún más esa pérdida de peso. ¿Qué otro inconveniente? Personas que tienen infecciones urinarias recurrentes. Y este medicamento, como la forma de actuar es que aumenta la glucosa en la orina, hace que el riñón saque más azúcar a través de la orina, aumenta el riesgo de infecciones. Así que si se está batallando con estos puntos, es un medicamento que probablemente yo no lo utilizaría. Gabriel Cuevas, saludos, doctor Cota. Igualmente, Gabriel, que estés muy bien. Adán Sarabia, igualmente, saludos. Gracias por estar aquí presentes. Augusto Peñafort comenta, mi hija tiene ovario poliquístico y parece que tiene cierto peligro de intolerancia a la glucosa. Intolerancia a la glucosa viene siendo casi sinónimo de resistencia a la insulina. Parece que además ahora mismo tiene adicción a los pastelitos. Es verdad que la adicción al azúcar existe. Eh, Dependiendo de la edad, porque no soy pediatra, soy un médico internista, atendo únicamente a adultos, yo revisaría y confirmaría que efectivamente sea un ovario poliquístico, porque a veces hacen un ultrasonido, ven quistes en los ovarios y ya, es ovario poliquístico, pero esto no es así. Tiene que tener una serie de otros problemas agregados, además del criterio de quistes en los ovarios. Y si tiene adicción a los pastelitos, ¿cómo le diré? A veces por problemas emocionales, y no estoy diciendo que los tiene, pero es algo que yo descartaría, por ansiedad, depresión, no sé, algo así. La forma de aliviar esas emociones hasta cierto punto negativas es con la comida. Es la primera acción o compulsión que tenemos nosotros los seres humanos. Comemos por aburrimiento, comemos por tristeza, comemos por enojo,
comemos por ansiedad, por estrés. Entonces, yo no sé si efectivamente sea una adicción al carbohidrato como tal, o sea su manera de desahogar esas emociones. Eso es lo que yo verificaría en su caso, señor Augusto. Romina Ramírez, hola doctor, lo veo desde La Paz, Baja California. Saludos, Romina, que espero que te encuentres muy bien y gracias por estar aquí presentes el día de hoy. Nelly 65 Romero comenta, doctor, ya no tomo metformina porque me estaba ocasionando vómitos, diarrea, ya que el médico me duplicó la dosis, aun cuando yo no estaba de acuerdo. Estoy tomando Galbus y Jardiance y estoy mucho mejor. Lamentablemente, la gran mayoría de los doctores va a ver únicamente el nivel de glucosa, va a ver el A1C o la hemoglobina glucosilada y va a basar sus decisiones con base a los números. Pero, pero yo creo que esto es un error. Hay que basar nuestras decisiones con base a la persona que tenemos delante. Hay que verle a los ojos, hay que preguntarle cómo se siente, cómo está, revisarlo y por supuesto ver sus laboratorios. Y no solo eso, ver el contexto, ver cómo vive, su estilo de vida, qué quiere lograr, cuál es su meta, cuáles son sus miedos, preocupaciones, cómo le está cayendo esa medicina. Y después tomar una decisión y siempre estando de acuerdo tanto el paciente con el doctor, ¿no? Porque el tratamiento que yo estoy dando no es para que la persona que yo tengo delante, el paciente, se ajuste a lo que yo le voy a dar. Por supuesto que no, yo tengo que ver por dónde ajustar el tratamiento a la medida de cada persona. Galbus y Jardiance no causan tantos síntomas gastrointestinales, no causan casi, la gran mayoría no tiene vómito ni diarrea. Sin embargo, está utilizando 2 medicamentos. Si es de forma temporal para la diabetes tipo 2, creo que está muy bien. Yo me enfocaría en ver si su diabetes se puede revertir. Princesa Ramírez nos saluda, comenta: "Buenas tardes, doctor". Igualmente, Princesa Ramírez, que estés muy bien. Rosalba Zaragoza dice: "Doctor, hace un mes me dieron metformina de 500 al día, 500 miligramos al día. Hago ayunos 2 veces por semana, hago una dieta baja en carbohidratos, ejercicio y mi hemoglobina glucosilada está en 6.9. Se dice que una hemoglobina glucosilada en 7 es un control hasta cierto punto aceptable, pero con 7 de glucosilada aún se tiene la diabetes encima. Yo preguntaría cuánto tiempo tiene haciendo la dieta y el ayuno intermitente, porque si ya tiene 3 o 6 meses y tiene esa hemoglobina glucosilada, a lo mejor lo está haciendo bien, aunque todo va a depender de cómo estaba antes. Si su hemoglobina glucosilada estaba en 5.5 y ahorita está en 6.9, o sea, le subió, pues está mal, ¿no? Pero ¿qué tal si su hemoglobina glucosilada haya estado en 12 y ahorita la bajó a 6.9? Yo diría que es una excelente respuesta. Espero haberle contestado su duda. Daniel Reyes comenta: "Doctor, soy su paciente, sí me acuerdo de ti". Daniel Reyes, buenas tardes, espero que estés muy bien. Él comenta: "Ya estoy logrando glucosas de 98 en ayunas, sin medicamentos y solo con los ayunos". Me alegra mucho y te agradezco que hayas compartido este comentario, que realmente usted, señor Daniel, no tiene mucho tiempo, tiene poco que inició y ya logró bajar bastante. Me da mucho gusto y yo creo que usted va a poder revertir por completo la enfermedad. Siga así, tenga paciencia y sea constante en el tratamiento que usted está llevando. Emily John Martínez comenta: "Tengo 57 años, me medicaron esto, pero me da mucha diarrea y solo tomo una metformina de 1000 miligramos. Si no toleras el medicamento, probablemente sea conveniente cambiarlo, porque pues tampoco puedes estar así, con tanto malestar. Eso no es calidad de vida". Y además, como te comentaba, no sé si estabas al principio, hay personas que incluso al dejar la metformina, estos síntomas persisten y es necesario hacer un tratamiento para restaurar la salud digestiva.
Y por último, verifica tu funcionamiento renal, porque si tus riñones no están funcionando de manera adecuada, tienes un riesgo más alto de tener una sobredosis de este tipo de medicamento. Miriam González comenta, tengo diabetes tipo 2 y tomo metformina. Pesaba 58 kilos y ya peso 53 kilos. Es lo que comentaba al principio, que la gran mayoría de las personas que toman metformina no van a bajar de peso con este medicamento, pero que hay pocas excepciones en las cuales sí bajan de peso. Sin embargo, no estoy seguro si su pérdida de peso fue saludable, porque para eso requiero otros parámetros, y si su pérdida de peso fue porque está haciendo dieta, por los ayunos o por otras intervenciones. Cherry comenta, yo estoy tomando 850 de metformina. Tengo 48 años y mido 1,50 m con un peso corporal de 56 kilogramos. Hace 6 meses tuve hemoglobina glucosilada de 5,7. Hoy tengo hemoglobina de 4,8 con ayuno intermitente y pocos carbohidratos. Excelente, Cherry. De hecho, 4,8 de glucosilada es muy, muy bajo. Eh, Obviamente con ese valor usted no tiene prediabetes ni diabetes. Aquí la pregunta sería, ¿por qué sigue tomando metformina, no? Con esos valores, tal vez usted ya pueda dejar de tomar el medicamento. Pregúntele a su médico tratante si él considera que es buena opción con ese valor. Nelly 65 Romero comenta, mi médico internista en Venezuela no recetaba porque yo apenas con 50 kilogramos, no le entiendo bien, pero creo que usted únicamente toma vildagliptina y sitagliptina y no está usando metformina por su peso. Probablemente eso es lo que yo también haría si una persona está muy delgada. La metformina la utilizaría en dosis baja y siempre trataría de evitar este medicamento por la cuestión del peso. Delta 49 me comenta, la metformina en verdad que aumenta la sensibilidad a la insulina. Me dieron con sitagliptina y me causó salpullido. Yo no creo que disminuya la resistencia a la insulina porque pues hay que ver la estadística, cuánta gente con metformina está descontrolada, cuánta gente con metformina evoluciona a más complicaciones, cuánta gente con metformina nota que el azúcar pues no está muy bien controlada, que digamos, incluso se puede medir. La resistencia a la insulina se puede medir y la gran mayoría que no modifica su dieta, que no hace ayuno y toma metformina, tiene un poco de resistencia a la insulina. Ok, Yarmila Pérez, gracias por sus orientaciones. Igualmente a usted, gracias por estar aquí presente el día de hoy. María Eugenia Carrión Luna pregunta, ¿a qué horas es mejor tomar la metformina? Pues esto depende de cada persona. Hay gente que en ayuno se la puede tomar y no tiene molestias, pero hay gente que únicamente con la comida, porque le cae pues pesado, si se la toma en ayuno. Pues esto va a depender de cada caso. Hay personas que en la mañana, a mediodía o en la noche. Esto depende de cada quien. Ok, Virginia Machado, buenas noches, doctor. Yo soy de Colombia, en Montería, Córdoba. Saludos desde Tijuana, señora Virginia. Esperanza Pacheco, hola, doctor. Aquí me puedo tomar ¿a qué hora? Yo creo pregunta, ¿a qué hora me puedo tomar la metformina? Pues es que esto depende de muchas cosas, depende de su estilo de vida, de su azúcar, de cómo le cae el medicamento, cuántas comidas está haciendo al día, hace o no hace ayunos intermitentes. Por regla general, aunque no en todos los casos, las personas que toman metformina y están haciendo el ayuno intermitente, probablemente sea prudente tomar el medicamento junto con los alimentos para tratar de disminuir un poco esa intolerancia, esos gases, esos vómitos al tomar la metformina. Ok, vamos a ver. Martín Herrera comenta. Me dijeron que tenía diabetes y tengo un mes con dietas y ayuno intermitente. Y modero mucho en la mañana, el azúcar la tengo entre 70 a 99.
cree que pueda suspender la metformina? Me tomo una después de la cena. De hecho, subí un video sobre algunas recomendaciones generales, señor Martín, sobre cómo puede ir tratando de reducir el medicamento. Es poco a poco, es ir monitoreando su nivel de glucosa, así que le sugiero que se meta al canal y encuentre ese video. Me parece que el título es 8 claves para ir dejando de tomar medicamentos. Para que lo busque, se lo recomiendo. Técnicas, José y Emanuel dice, doctor, ¿cuánto tiempo es recomendable usar el aparato, el glucómetro? Ya que si pasa más de 3 años ya da datos falsos. Ok, se refiere a que el medicamento le está dando malas lecturas. Perdón, el glucómetro le está dando malas lecturas cuando se revisa la glucosa. Yo creo que a los 2 años sería prudente cambiar el aparato o mínimo verificar la pila constantemente, porque sí es cierto, puede dar malas mediciones y las tiras reactivas generalmente tienen fecha de vencimiento. También hay que verificar que se esté utilizando tiras reactivas adecuadas para el aparato, lógicamente, y que no estén vencidas. Ok, y él mismo, Técnicas José y Manuel comenta, mi estimado, la metformina también tiene sus bondades, ya que es el que menos que da reacciones adversas. Por supuesto, sí lo comenté, hay situaciones en las cuales sí se puede utilizar, no es un medicamento que de plano no sirva para nada, no, tiene sus puntos, sus bemoles en los cuales sí puede ayudar. Sin embargo, no estoy de acuerdo. Es un medicamento que causa muchos síntomas secundarios. Es lo que yo veo pues todos los días, la gran mayoría, ya sea náuseas, gases, cólicos, inclusive no estoy bien seguro, pero mucha gente comenta que tiene calambres, entumecimiento después de tomar la metformina, que se sienten con mareo, visión borrosa, aunque esto no viene descrito en los artículos, en las revisiones que se publican acerca de los efectos secundarios de la metformina. Esto es lo que yo he observado con bastante frecuencia. Sergio Muñoz, hace 5 meses estaba en hemoglobina glucosilada en 12% en la 1C y ahora estoy en 5.6 sin metformina. ¿Será que estoy revirtiendo la diabetes? Por supuesto que sí. Si usted no usa ningún tipo de medicamento y tiene 5.6 de hemoglobina glucosilada, ya estaría por definición en remisión total. Ahora el reto sería mantenerse así, mantenerse bien controlado por 6 meses sin que usted requiera medicamento. Ok, técnicas José y Manuel, porque me parece bueno sus interesantes porque da de qué hablar con estos comentarios. Además, hay que ver si la presión está alta en el paciente, ya que daña los riñones también, mi estimado. Sí, pues esto, lógicamente, lo que más daña los riñones o la causa número uno de insuficiencia renal crónica es la diabetes, por supuesto, y número dos, presión arterial elevada. Luz María Castillo comenta, buenas noches, doc. Yo tengo 17 años con diabetes, tengo diabetes tipo 2 y me dio el doctor metformina de 500 miligramos 2 veces al día y parece que estoy ya con mi edad muy mal, me duele mucho las piernas. No estoy seguro si lo que usted tenga sea neuropatía, problemas de circulación. 500 miligramos 2 veces al día vienen siendo 1000 miligramos al día. No me parece que tenga usted complicaciones por la metformina, sino por la diabetes. No sé cómo anda ese azúcar y hemoglobina glucosilada, pero yo pensaría en que a lo mejor tenga usted complicaciones crónicas por esta enfermedad y creo que también le recomendaría checar su tiroides, porque no vaya siendo que a lo mejor sus molestias también tengan que ver con el funcionamiento de la tiroides. Hilda Rodríguez, muchas gracias, doctor. Y a ti, Hilda, por estar presente el día de hoy. Te mando un saludote. Luz María Castillo, saludos desde Texas. Luz María, te saludo desde la ciudad de Tijuana. Espero que te encuentres muy bien. Silvina Susana Sarmiento, ¿cuánto tiempo se puede usar la metformina
como método de mantenimiento. Es que todos son distintos. Hay personas que incluso hay de extremo a extremo, ¿no? Hay personas que sin medicamento, que jamás prueban algún medicamento y revierten la diabetes rápidamente. Y hay personas que en el otro extremo no pueden revertir la diabetes y requieren de tomar algún medicamento de por vida. Entonces yo creo que depende aquí, caso por caso, pero siempre tratando de utilizar la dosis menor con el efecto deseado y si es posible retirar el medicamento. No hay un tiempo estimado. Princesa Ramírez comenta, doctor, yo tomo una metformina de 850 miligramos cada tercer día y mi azúcar amanece debajo de 100 miligramos, hago el ayuno intermitente. Esto es precisamente lo que comentaba, que a pesar de que la metformina hay que tomarla diario, supuestamente, con cada comida, que 1000 miligramos al día, uno en la noche, uno en la mañana y uno en la noche. Hay personas que requieren menos que eso, requieren cada tercer día, una vez a la semana, cada 5 días, una dosis muy bajita, pero que sin esa dosis bajita, que parece que no es nada, el azúcar le sube. Efecto placebo, no lo sé. Eh, que su páncreas no funciona muy bien y que requieren una ayuda extra, puede ser. Son muchos los factores, todos somos distintos. Ahí se trata de encontrar lo que le funciona para cada persona. Y si a usted, Princesa Ramírez, le funciona así, pues entonces continúe así. Virginia Machado, si usted quiere agendar una cita, le voy a escribir el número de teléfono del consultorio para que llame o mande un WhatsApp y con todo gusto le podemos agendar una consulta en línea. Jesús Ernesto Valenzuela. Buenas tardes, saludos cordiales. Yo tomo cada 8 horas metformina y glibenclamida y me siento atarantado. Tengo diabetes mellitus tipo 2. No sé si sea demasiado medicamento para usted, sobre todo la glibenclamida. Habría que ver si no le está bajando el azúcar demasiado. Glibenclamida, glipizida, glimepirida son medicamentos que literalmente exprimen el páncreas y hace que suelte más insulina y son los medicamentos que más riesgo tienen de bajar el azúcar demasiado. Yo verificaría si no está teniendo hipoglucemias, que es el bajón exagerado del nivel de glucosa, o la otra posibilidad es que si no tiene eso, es que la metformina a lo mejor no le está cayendo mal. Como les comentaba, hay efectos secundarios que no van a encontrar en ninguna parte, porque lógicamente no es conveniente decir que la metformina causa muchos síntomas adversos, pero yo lo que he observado es que mareo, neuropatía, visión borrosa, sí puede ser por la metformina. No tengo un sustento científico porque no tengo un estudio clínico propiamente bien diseñado, pero es lo que he observado. Y al quitar este medicamento, estos síntomas podrían mejorar. Augusto Peñafor, muchas gracias. No, no hay de qué, señor Augusto. Romina Ramírez, saludos Romina, espero que te encuentres muy bien, te mando un saludote desde la ciudad de Tijuana. Igualmente para ti, Luisa Piña, María Villegas comenta, doctor, yo tomo la mitad de metformina de 850 miligramos, pero me da mucha diarrea de noche y casi no duermo, casi 5 días seguidos. ¿Qué otro medicamento podría tomar? Gracias, doctor. Los saludo desde Tabasco. Señora María, pues es que yo creo que la pregunta a lo mejor no está muy bien planteada. Más bien sería, yo creo que aquí la pregunta clave sería, doctor, ¿yo puedo revertir la diabetes? ¿Y cómo le hago para revertir la diabetes? Porque si usted está poniendo toda su fe en que un medicamento le va a regular súper bien todos sus síntomas y toda su glucosa, me temo que no lo va a encontrar. Porque para la diabetes tipo 2 tiene que hacer otras intervenciones, modificar un poco su dieta, tal vez suplementos, revisar otros factores. Si no le cae bien la metformina, por supuesto que hay muchas opciones, pero ya dependerá de cómo se encuentre usted y qué es lo que quiera lograr. Porque si quiere controlar únicamente su azúcar y eso es lo único que le preocupa, tal medicamento. Pero si usted además quiere controlar su azúcar, bajar de peso, tal medicamento. Si usted quiere controlar su azúcar y proteger su páncreas, tal medicamento. Como le digo, todo depende de lo que usted quiera lograr,
porque hay varias opciones en el mercado. Delta 49 comenta, buenas noches, doctor, desde Bogotá, Colombia. Sitaglitina más metformina me hizo daño, me causa salpullido. ¿Qué hacer? Si le causa salpullido, que son lesiones en la piel, yo pensaría inmediatamente en alergia, que no es muy común, pero a cualquier persona le puede suceder. Pues yo lo suspendería de plano y lo cambiaría por otro medicamento. Francisco Sandoval, saludos, doctor. Eh, Soy diabético de 60 años de edad, tomo metformina de 850 miligramos cada 12 horas. La suspendí el fin de semana y me surgió balanitis y fimosis. Eh, mm, yo no creo que haya sido por la metformina, porque general, yo no he visto al menos esas complicaciones por este medicamento. Además, me llama la atención, usted dice que suspendió el medicamento y después le pasó eso. Yo no creo que sea por ahí. Yo revisaría cómo está su nivel de azúcar, porque si tiene azúcar demasiado alta y además está orinando mucha azúcar, esto aumenta el riesgo de infecciones de ese lugar. Jeb comenta, yo traté de tomar metformina y mi azúcar subió con el medicamento. Metformina es un medicamento que va encaminado a bajar el nivel de azúcar. Si a usted le subió con la pastilla, yo creo que no es por la metformina, creo que eh, esa azúcar alta es un síntoma, un signo de otro problema de fondo. Adrián González, buenas tardes. ¿En qué consiste el ayuno intermitente? En periodos voluntarios, controlados y supervisados de no comer por ciertas horas. ¿Cuánto? Ya dependerá de cada persona. Para eso lo invito a que vea los otros videos en el canal, sobre el cual hablamos de ayuno intermitente, para que conozca cómo lo puede hacer, cómo iniciar, porque esto es poco a poco, y que usted pueda encontrar la forma de ayunar que le funcione para usted, porque no hay una fórmula general de ayuno intermitente que aplique para todos. Hilda Rodríguez comenta, cambiar de hábitos alimenticios es nuestra mejor opción. Efectivamente, aunque a veces estamos rodeados de información falsa o fake news, ¿no? Que le llaman, cosas saludables que al final pues no son saludables. Totalmente de acuerdo con usted, Hilda Rodríguez. Marvin Guardado dice, ok, hola doc, no tomo la pastilla y mi hemoglobina glucosilada estaba en 10.1 y ahora 3 meses después está en 6. Mi glucosa es en ayunas, varía de 98 a 115, es normal y después de comer casi siempre está sobre 130. Esto me preguntó un paciente el día de hoy, ¿hasta cuánto me puede subir la glucosa y considerarse normal o razonable después de comer? Todo dependerá de cuánto tiempo tengamos revirtiendo y controlada la enfermedad. En el caso suyo, el señor Marvin tiene 3 meses. Creo que lo ha hecho muy bien, de 10.1 a 6 de hemoglobina glucosilada. En 3 meses está excelente y no toma ningún medicamento, de acuerdo al comentario que acaba de usted poner. Ahora, lo primero que se va a corregir es la glucosa en ayuno. Eso es lo primero, dentro de 3 a 6 meses. ¿Cuánto es controlado? Cercano a 100. Si es menor a 100, excelente. Y si no, 100, 105, 102, cercano a 100. Esto es lo primero que se va a controlar y después se va a controlar la glucosa después de comer. ¿Hasta cuánto puede subir y que sea aceptable, digamos, en este contexto de que están revirtiendo la enfermedad? Hasta 130. Hasta 130, 1 o 2 horas después de comer, digamos que es aceptable. Si sube más de eso después de comer, todavía hay resistencia a la insulina. De hecho, puede haber tres condiciones. El páncreas no está produciendo la insulina que el cuerpo necesita, o hay mucha resistencia a la insulina, o hay una inflamación crónica. Esto es cuando ya ha pasado bastante tiempo, no de manera inmediata, bastante tiempo, y el azúcar aún así sigue dando picos de 200, 190. Hay que ver qué es lo que está sucediendo. Ok, espero haberle resuelto su duda, Marvin Guardado.
Hilda Rodríguez, doctor, ¿qué hay de cierto que la metformina ayuda a prevenir el cáncer? Cada vez hay más cáncer en el mundo y cada vez hay más gente que toma metformina. A mí me parece que todo lo contrario. Estadísticamente hablando, hay miles y millones de personas que toman metformina y hay millones de cáncer. Yo creo que si esto fuera cierto, la estadística de cáncer estuviera en declive y no es esto lo que está ocurriendo. Lorenzo Triana, buenas noches, doctor. A mi esposa le recetaron semaglutide. ¿Eso es bueno o es malo? Es un medicamento que le puede ayudar. Sin embargo, que he observado yo que si no se hace una dieta adecuada ni ayuno intermitente, este medicamento no le va a ayudar mucho para bajar el nivel de glucosa. Es bueno si lo combina con otras terapias. Es malo si depositan toda su fe en que este medicamento les va a resolver el problema por completo. Sergio Muñoz, hace 5 meses tenía hemoglobina de 12%, ahora la tengo en 5.6. ¿Será que estoy revirtiendo la diabetes? Sí, siempre y cuando usted no tome medicamento, porque si ese bajón de azúcar es por insulina o es por mucho medicamento, entonces tendría usted una diabetes enmascarada. Entonces todo va a depender de si toma o no toma ningún medicamento. Ok, Arnaldo Jiménez, muy buena pregunta. Las mediciones con glucómetro y el freestyle deberían coincidir. El freestyle es el aparatito que va ya sea en los brazos para ir midiendo su azúcar sin picarse y ya nomás pues escanean o van viendo en el teléfono cuánto tienen de azúcar. No deberían de coincidir porque miden el azúcar en sitios distintos. El glucómetro mide el azúcar en la sangre. Es un piquetito en el dedo, ahí se ve la gotota de sangre que cae a la tira reactiva. Y el freestyle generalmente no mide el azúcar en la sangre, lo mide en el líquido intersticial. El líquido intersticial es un líquido que está alrededor de todas las células, alrededor del cuerpo. Y la glucosa que está en el líquido intersticial es un poquito diferente a la glucosa que está en la sangre. Entonces, hay una variación entre 20 a 30 miligramos. O sea que un glucómetro, si yo me pico, me puede dar en 90 y a lo mejor el freestyle me puede dar en 110. No deberían de coincidir porque miden el azúcar en sitios distintos. Y aún así, el freestyle es un buen aparato para darnos una idea de cómo está nuestro nivel de glucosa y detectar sobre todo tendencias. Por supuesto que a medida que la tecnología va avanzando, van actualizando estos aparatos, cada vez son más y más y más exactos. Esto no va a ser así para toda la vida. Va a llegar el día, yo creo, en que van a ser muy precisos ambos aparatos y que sí van a coincidir, el glucómetro y el freestyle, pero hoy por hoy es muy difícil que coincidan. Lorena CR comenta, buenas tardes, doctor. Reciba un cordial saludo. Igualmente, Lorena, espero que te encuentres muy bien. El ayuno intermitente debe ser siempre con la misma comida, o sea, se refiere a que siempre saltarse el desayuno o siempre saltarse la cena. O puede uno ayunar algunas veces durante la mañana. Por supuesto, cualquier comida nos podemos saltar y esto va a depender de cada persona. Se puede usted saltar la cena, y en otro día saltarse el desayuno, claro que sí, no hay ningún problema. El chiste es que se respeten las horas de ayuno, ¿no? No sé si lo que usted está haciendo es 16, 18, 20 horas, pero hay que respetar ese periodo. Se puede saltar cualquier comida respetando el tiempo. Javier Valdivia comenta, hola desde Chile. Doctor, tengo en ayunas a glucosa de 78, a las 2 horas después 136 y la hemoglobina glucosilada me dio en 5.4%. ¿Es prediabetes? No, es completamente normal estos valores. Yo preguntaría por qué se hizo la curva de tolerancia a la glucosa y verificaría si tiene datos de resistencia a la insulina, si tiene inflamación crónica
y porque a lo mejor esa glucosa de 136 le subió por otro motivo, pero no por la diabetes, ni siquiera la prediabetes. Adrián González, buenas tardes, doctor. Creo que ya le comenté. En el canal tenemos un video donde hablamos exclusivamente del ayuno intermitente para que conozcan qué consiste y cómo puede empezar a realizarlo poco a poco y sobre todo cómo encontrar el ayuno que le va a funcionar a usted. Gina Varela comenta, buenas noches, doctor. ¿Es normal que una persona diabética orine sangre? Por supuesto que no. Si hay orina, si hay sangre en la orina, hay que investigar otra posibilidad. No es normal. Ok, Rosalba Zaragoza comenta, doctor, tengo como 36 meses en dieta, 36 meses, 3 años en dieta baja en carbohidratos y apenas tengo un mes tomándola y no me ayuda de todo. Me mido el azúcar y más baja, no le entiendo bien a su comentario. Pero si usted está diciendo que tiene 3 años haciendo dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente y el azúcar no le baja, probablemente no sea diabetes tipo 2 su problema, probablemente tenga otro tipo de diabetes o ni siquiera sea diabetes su problema, tal vez sea otra cuestión, porque cuando es diabetes tipo 2 se revierte con dieta y ayuno intermitente. María Medina, hola doctor, vivo en Chicago, me diagnosticaron con pancreatitis inmune. Tomo prednisona 10 miligramos, metformina 500 y amanezco con 90 de azúcar. Gracias por su consejo, pero sí bajé de peso de 90 a 166 libras. Pancreatitis autoinmune y además bajó de peso. Pues, ¿cuál es el consejo que quiere que le dé? Si es posible dejar la prednisona, pues es una pregunta muy difícil de responder con base a un comentario, porque son muchas las cosas que se tienen que evaluar. Aquí lo importante es, si usted tiene pancreatitis autoinmune, es cómo se encuentra usted en este momento, vigilar que la prednisona no le genere efectos secundarios o complicaciones más allá de que pueda subir su azúcar. Prednisona, hay que vigilar sus huesos, osteoporosis, hay que vigilar riesgo de infecciones, problemas gástricos, problemas oculares, catarata, que también está ocasionado por ese medicamento. Yo creo que es un caso complicado que si usted se encuentra bien del nivel de glucosa y tiene prednisona por ese medicamento, probablemente no lo pueda dejar porque si lo deja, la enfermedad autoinmune va a destruir su páncreas y va a quedar con diabetes tipo 1. Ese será mi consejo, continúe su tratamiento actual, pero esté al pendiente de otras complicaciones por la prednisona y por la misma enfermedad autoinmune que tiene. Dice técnicas José y Manuel, ya hay cura, mi estimado, para diabetes tipo 1, que ya salió aparentemente un medicamento. Yo lo invito a que se documente bien porque yo ya lo investigué y no es así, únicamente alarga la vida un poco más de las células beta pancreáticas por pocos meses y después de eso la enfermedad sigue su progresión. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con decir que un medicamento cura la diabetes tipo 1, porque para que esto sea verdad, y si sobre todo si es un medicamento nuevo, pues aquí está el engaño, ¿no? Aquí está la mentira. Si es un medicamento nuevo que acaba de salir, cura la diabetes, pero claro que no, tienen que pasar 5, 10 años, 15, y que la gente verdaderamente permanezca curada de la diabetes tipo 2 para decir que tiene ese efecto desde mi punto de vista. Ok, Mari Herrera dice, hola, buenas noches, doc, recién me diagnosticaron diabetes tipo 2, me recetaron metformina de 850, una por la mañana y una por la noche, salí con 125 miligramos de glucosa. Mi pregunta es, ¿no será mucha dosis? O sea, 2 tabletas de 850 miligramos, depende de cómo se sienta usted, cómo le cae el medicamento, qué complicaciones tiene y sobre todo si usted está tratando de revertir la diabetes tipo 2, porque si no está tratando de revertir la diabetes tipo 2,
es probable que ese medicamento lo tenga que seguir tomando así, de lo contrario, al quitar la pastilla, el azúcar le va a subir. Pero si lo combina con otros tratamientos, al bajar la dosis, su glucosa va a mantenerse estable si usted tiene diabetes tipo 2. Salvador Jiménez comenta: hola doctor, el año pasado me dijeron estaba en prediabetes y me estoy checando el azúcar diario y mi azúcar está por debajo de 100, no tomo nada. También me descubrieron con dos quistes renales, uno de 5 y 2 milímetros. Azúcar por debajo de 100, probablemente usted no tenga prediabetes, habría que checarse y ese sería mi consejo, una hemoglobina glucosilada. Y los quistes renales, existe una clasificación que los doctores lo manejamos, sobre todo los radiólogos y los urólogos, que se llama clasificación de Bosniak, para ver cómo están esos quistes, si son benignos, es decir, si no va a pasar absolutamente nada y únicamente hay que vigilar, o si parecen malignos y hay que hacer otro estudio para confirmar que esos quistes no sean verdaderamente algo malo. Bien, pues llegamos al final de esta sesión. Hay muchos comentarios que no acabé de comentar aquí, pero los voy a concluir a través del chat. Les agradezco a todos que hayan estado presentes en esta sesión. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y médico de Sugar Care y mi objetivo es darles las mejores herramientas para que se controlen el nivel de glucosa, porque creo que el tratamiento de la diabetes en general no está muy bien formulado y que tiene muchos errores que creo que se pueden mejorar. Les agradezco a todos su tiempo. Cualquier cosa, aquí lo voy a contestar en los comentarios y los espero la próxima semana. Que estén muy bien y cuídense mucho. Hasta luego.